Quiero que estudiemos otra vez la palabra de Dios. Anoche nos detuvimos, el tiempo pasa rápido y hoy vamos a continuar. Quiero que sigamos donde nos quedamos anoche. Prepárate para la crisis final. ¿Sí? Hermanos, tengo y quisiera estudiar otro tema con ustedes, si se me da la oportunidad hoy o quizá mañana, el desenlace de la historia. Pero hoy quisiera hablar de esto que anoche nos detuvimos. Estábamos hablando y nos detuvimos allá cuando veíamos al falso profeta, cómo se identifica. Es bien fácil. La Biblia identifica bien fácil al falso profeta. Pero también es importante que nosotros aseguremos nuestra profesión, nuestra elección, qué es lo que queremos. Yo sé que aquí hay varios que no se han bautizado y no los vamos a bautizar ahorita. Solamente si quiero en este tema decirles, hermanos, que es necesario que nos preparemos. ¿Quiénes no se han bautizado aquí en este grupo que tenemos aquí enfrente? ¿Quién no es bautizado? Levante su mano. A ver, levántenlo, hermanos, no se preocupen, no vamos a hacer otra cosa. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 7. Yo sé que sí, han de haber más, pero no se preocupen. Lo que yo quiero es que ahorita entendamos algo. Si yo les preguntaría a los que no se han bautizado, ¿quieren salvarse? La respuesta obvia sería, amén, sí, sí. Y eso es importante. Jesús vino a pagar nuestra salvación. Él vino y nos abrió la puerta de entrada al reino eterno. Y cuando nosotros vamos a Jesús, Él nos da el boleto para llegar a las mansiones eternas. Pero nos dice, tienes que preparar tu equipaje. La una es la justicia imputada y la otra es la justicia impartida. La imputada es la que, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está. Y la otra es, vete y no peques más. ¿Sí? Vive una vida de obediencia y entonces de esa manera, como dijimos anoche, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. El Señor vino a otorgarnos el boleto y a nosotros nos corresponde preparar nuestro equipaje. A nosotros nos pasó en familia algo que me hace ver que tenemos que prepararnos. Vivíamos en Cancún y una vez mi cuñado llegó con unos boletos de cortesía. Aquí están 5 boletos para que viajemos a Cozumel. Era novedad un barco que había llegado de Noruega. Era un barco que de Cancún a Cozumel, nada más veías cómo el agua se abría, era muy veloz. ¿Sí? Y pues nosotros nos emocionamos, ¿no? Viajar en la Vikinga era muy caro, pero teníamos ya los boletos. Y llegó el día y allá nos vamos al muelle donde íbamos a tomar el barco. Pero a mitad de camino, dice mi cuñado, se me olvidaron los boletos. Le digo, pues regrésate en otro taxi y nos alcanzas en el muelle. Se regresó en otro taxi. Nosotros llegamos al muelle y la Vikinga estaba con sus puertas abiertas. Y la gente empezó a subir a la Vikinga, ¿sí? Y nos decía el que estaba atendiendo a la gente, ¿ustedes van a ir? Sí, pues pásenle. No, estamos esperando que traigan los boletos. Ah, está bien. Y seguían subiendo la gente. Y nosotros volteábamos a ver, ¿sí?
Hermanos, por último dice, no van a ir. Le digo, es que no llegan los boletos. Quitó el puente que daba el muelle al barco, cerraron la reja y nada más vimos cómo la vikinga emprendió el viaje a Cozumel. Y nosotros mirando. Llega mi cuñado sudado, corriendo con los boletos en la mano. Demasiado tarde. ¿Sí? Aquí dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿cómo? Atentos, porque si no estamos atentos, ese es el problema. Atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tenemos que estar atentos. Yo pregunto a mis queridos hermanos, cuando Jesús venga para ti, que has peleado esta carrera, ¿Jesús vendrá como ladrón en la noche? No. ¿Sí o no? No, hermanos. No. La respuesta es no. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 1, el apóstol empieza diciendo, acerca de la venida del Señor, no hay necesidad que yo os escriba, porque sabemos perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como cuando le vienen los dolores a la mujer que está encinta, la que va a dar a luz. Y no escaparán. ¿De quién está hablando Pablo? De ellos, de los que vimos anoche, que están haciendo una confabulación, que se están organizando, que de otra manera fueran enemigos, pero que se unen con un propósito: atacar al pueblo de Dios y pelear contra Dios y contra el Cordero. Y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y Pablo ahora da un giro y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos del día, no de la noche. Porque vosotros sois hijos de la luz, no de las tinieblas. Entonces sí se entiende que para los que se hayan preparado, el Señor no vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Y qué los preparó? Tenemos la palabra profética más, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así que, hermanos, anoche hablamos de esos tres espíritus que se unen. Y según Apocalipsis 13 decíamos, van a forzar, van a obligar, van a violar esos derechos de conciencia que tenemos. Pero cuando termina el capítulo 13 de Apocalipsis, se presenta un cuadro maravilloso. ¿Qué cuadro es? Juan ve 144,000 allá en el trono, que están con las arpas de Dios y que cantan un canto que solamente ellos lo pueden cantar. ¿Sí? El canto de Moisés y del Cordero. Pero luego viene, hermanos, cuando Apocalipsis 13 nos muestra la
persecución en contra del pueblo de Dios, porque dice ahí que nadie podrá comprar ni vender, sino solo los que tengan la marca de la bestia, el número de ella y su nombre. Que ni uno pudiera comprar ni vender, sino solo ellos. ¿Sí? Y empieza el versículo 6 de Apocalipsis 14 diciendo: vi volar por en medio del cielo a un ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué está en fuego? ¿Qué es lo que Satanás quiere? ¿Qué le dijo a Jesús en la tercera tentación allá en Mateo 4 y en Lucas 4? Le mostró los reinos del mundo y le dijo: todo esto te voy a dar si tan solamente te postras y me adoras. ¿Qué quiere Satanás? La adoración. ¿Y para quién es la adoración según el primer mensaje angélico? Para aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que Cristo es digno de la honra y de la gloria. Y aun cuando vemos Apocalipsis capítulo 5, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, arrojan sus coronas y le dicen: porque tú nos has redimido. Le dan honra y gloria a Cristo. Ahora, hermanos, tenemos que entender algo. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, el verso 15, por favor, ese texto si quiero que lo lean. Ezequiel 8:15, ahí se le dice al profeta Ezequiel: ven y te voy a mostrar abominaciones peores, porque ya le había mostrado unas abominaciones, pero ahora le muestra la peor de las abominaciones. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 8:15. ¿Alguien, por favor? Si nos vamos rápido. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. 16. Sí. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el altar y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Hermanos, la peor de las abominaciones, ya se le había mostrado unas, pero dice: ven, te voy a mostrar abominaciones mayores. Y lo llevó ¿a dónde? Al templo. Y ahí, dice que habían 25 varones entre el altar y la entrada. Pero ¿hacia dónde estaban mirando estos adoradores? Hacia el sol. Y adoraban ¿a quién? Al sol. Y Dios ha dejado un día para adorarle. ¿Qué día es ese día que Dios dejó para adorar a Dios, al Creador del universo? Cuando vemos Éxodo, capítulo 31, verso 16 y 17, ahí dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel por todas las generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, dijo Jehová. Y cuando vemos Ezequiel 20:12, dice: y santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros. Y el 20 dice: santificad mis días sábados.
y sean por señal. ¿Qué es el sábado? ¿Así lo has creído, hermano? ¿Y cuál es el sello? La fiel observancia del día sábado. La fiel observancia del día sábado es el sello de Dios, porque está en medio de la ley. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el nombre, los cielos, jurisdicción, cielos y tierra. Y el séptimo lo reposó. ¡Qué maravilloso! Cuando vemos un cuadro, ¡qué bonito cuadro! Pero no nos quedamos ahí. ¿Quién lo hizo? Y para saber quién lo hizo, ¿a dónde vamos? A la firma. No, pues es un cuadro de Tamayo o de Picasso. No, pues son, sí. ¿Cómo identificamos, cómo sabemos quién hizo este universo? Cuando vamos a la firma. El séptimo día, Dios lo descansó, lo santificó y lo bendijo. ¿Sí? Pero, aquí dice Ezequiel que habían otros que estaban adorando ¿a quién? Al sol. Constantino, entre otros, que lucharon por hacer cambios. Allá el 7 de marzo del año 321 decretó que los domingos fueran días de fiestas, no más sábados, ¿sí? Que los domingos se abstuvieran de trabajar y que solamente los agricultores, aquellos que sembraban en domingo, no fueran perturbados de sus trabajos. Pero todos los demás sí tenían que descansar en ese día. Y ahí surgió esa idea de descansar los domingos y de ponerlo como día del Señor. Pero, ¿qué se le dijo a Ezequiel? Una abominación mayor. Ahora, cuando vemos Ezequiel capítulo 9, del 1 en adelante, allí también se le mostró al profeta una situación importante. ¿Qué se dijo? Si me ayuda, bueno, por favor. Sí. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. 6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Gracias, hermano. Aquí encontramos una venganza. Justicia. Dijo, el profeta dice que llegaron unos varones que llevaban un instrumento de destrucción, pero también llegó entre ellos uno que llevaba un tintero, ¿sí? De escribano.
¿Y a quién se le dio primero la orden? Al que llevaba el tintero. Pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de Jerusalén y ponles una señal. ¿A quién? A los que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen. ¿Sí? Y dijo también a los otros, pasad en pos de él, vayan atrás de él y maten. ¿A quién? No perdonen, no hay que matar a niños, jóvenes, viejos, mujeres, todo. Pero todo aquel en el cual hubiere una señal, no te acerques. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 7, el verso 1, dice, vi 4 ángeles que detenían los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. Y vi también, dice el 2, un ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué traía? Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos ¿de quién? De nuestro Dios. Yo te pregunto, hermanito, hermanita, hay una marca de la bestia y hay un sello de Dios. No hay 3. La pregunta sencilla sería, ¿qué queremos llevar en nuestra frente? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? La respuesta obvia es el sello de Dios. Y ya vimos que el sello de Dios está en la ley de Dios y es el 4º mandamiento. ¿Cómo recibiremos ese sello de Dios? Si nosotros somos sumisos, si somos obedientes, si guardamos y observamos fielmente ese día santo. ¿Por qué? Porque a veces no llegamos ni a sabáticos. ¿Sí? Porque a veces venimos al servicio al mediodía y ya por la tarde no nos aparecemos. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? ¿Qué estará haciendo? Si nos organizamos para ir a hacer la obra misionera, qué bueno. Pero si vamos a casa y empezamos a ver cosas que no son correctas, entonces, hermanos, no estamos siendo fiel observador del sábado. Estamos haciendo las cosas a medias. Y así no funciona la situación. Joya de los Testimonios, tomo 2. Este libro dice en su página 71. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. ¿Qué es lo que va a evitar que el sello de Dios sea puesto en tu frente? La impureza. ¿Sí? El sello de Dios nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. ¿Sobre quién? Ambiciosos y amadores del mundo. Por eso preguntaba, ¿queremos el sello de Dios en nuestra frente? Hermanos, es lo único que nos va a mantener en pie cuando el Señor venga. La pregunta del último versículo de Apocalipsis 6 dice, porque el tiempo de su venida está cerca y ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Termina con una pregunta y en el capítulo 7 entra el sellamiento del pueblo de Dios.
Quiere decir que los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7 estarán en pie cuando el Señor se manifieste. Pero para que eso suceda, tenemos que tener ¿qué? El sello de Dios en la frente. Y para tener el sello de Dios en la frente, tenemos que ser meticulosos, tenemos que ser minuciosos y ser fieles observadores de los mandamientos y principalmente del sábado, porque es el día de adoración. Es lo que hará la diferencia. Pero también dice que el sello de Dios nunca será puesto en la frente de hombres y mujeres de corazón engañoso. Y también dice, todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha y ser candidatos para el cielo. Pregunto, ¿se puede? ¿Se podrá recibir el sello de Dios en la frente? Hermanos, sí se puede. Por nosotros mismos no podemos. No podemos. Pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. ¿Sí? Así que tenemos, hermanos, que aprovechar las oportunidades. El reino de los cielos, dijo Cristo, es semejante a la levadura. ¿Y qué hace la levadura? A ver, ¿quiénes hacen pan aquí? ¿Quiénes saben hacer pan? ¿Nadie? Hermana, ¿qué hace la levadura? Infla, ¿verdad? Hace crecer. El reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Creced en la gracia, así como la levadura. Pero, ¿de dónde, hermana? ¿De dónde crece? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? Infla, ¿sí? Pues, ¿en dónde empieza la reforma? ¿En dónde? Tiene que empezar aquí. ¿Sí? Por demás es que busquemos por otro lado. Solamente hay una situación. El Señor dice en Ezequiel 36, Ezequiel 36, 25 y 26. Vamos a leerlo. Ezequiel 36, 25 y 26. ¿Cómo dice? ¿Lo tienes, hermano? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pregunto otra vez, ¿se puede recibir el sello de Dios? Amén. ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Qué dice que va a hacer? Nos va a limpiar, nos va a lavar, va a quitar todos los ídolos, va a quitar todo lo que estorba. Pero sabes, Él no lo hace sin tu consentimiento. Él no lo va a hacer si tú no quieres, porque Dios es amor. Él quiere que nosotros vayamos a Él como el leproso cuando llegó y se arrodilló y le dijo, Señor, ¿puedes limpiarme? ¿Quieres limpiarme? Esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿Quieres limpiarme? Sí. ¿Por qué llegó a Jesús? Porque sabía que Él lo podía limpiar. ¿Y por qué tenemos que ir a Jesús nosotros? Porque es el único que nos puede limpiar. Porque su Espíritu es el único que nos puede transformar.
Él puede cambiar de raíz todo nuestro carácter, pero Él no lo va a hacer si nosotros no le concedemos que lo haga. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, porque quiere hacer esa tarea. En el libro de Malaquías, capítulo 3, encontramos también el ángel del pacto que llega y dice: yo soy como jabón de lavadoras y como fuego purificador. No fuego consumidor, fuego purificador. El Señor quiere purificar, quiere limpiar, quiere lavar, dice como jabón de lavadoras. ¿Se puede? Sí se puede, hermanos. Tú di que en el nombre de Jesús sí se puede, porque aquel que susurra a tu oído y te dice no vas a poder, es la voz del enemigo. En el nombre de Jesús sí se puede, porque yo quiero decirte algo. ¿Quieren ver lo que dice Apocalipsis 14, el verso 9? El tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esa es una amenaza que jamás se haya dado en este mundo, porque estamos viviendo una época final. Se conoce como el tiempo del fin. Ya no hay más. Y el Señor quiere salvarnos. Y por eso dice que si tú y yo recibimos la marca de la bestia y de su imagen, recibimos también las plagas que vendrán, la ira de Dios sin mezcla de misericordia. La pregunta es: ¿sobre quién van a ser derramadas las plagas? La Biblia nos responde, y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 16, el verso 1 y el verso 2. La pregunta está en el aire: ¿sobre quién irán a caer esas plagas de la ira de Dios sin mezcla de misericordia? Y dice Apocalipsis 16, el verso 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. ¿Sobre quién caerán las plagas? Yo pregunto, hermanos, esas plagas van a estar complicadas. La primera cae ¿sobre dónde? Sobre la tierra. ¿Y qué viene? Una úlcera maligna, una úlcera pestilente. ¿Han visto ustedes a alguien que tiene una úlcera pestilente en los pies? Un día estábamos en un hospital esperando. Yo estaba afuera en el estacionamiento, mi esposa estaba adentro. Cuando veo que viene mi esposa y veo que la gente se esparció, hermano. Se fueron, se salieron de ahí donde estaban. Y yo dije, ¿qué pasó? Cuando llega mi esposa le digo, ¿y qué pasó? Dice, es que llegó una persona con una úlcera en los pies, pero apestaba muchísimo y por eso la gente se quitó de allí. ¿Sí? Hermanos,
Imagínense qué dolor siente una persona así. Ahora, pero eso es el principio, porque luego las aguas, la segunda copa va ¿sobre dónde? Sobre el mar, y las aguas del mar se convierten ¿en qué? En sangre. Y la tercera va sobre las fuentes de las aguas, y esa llave que ahorita tú abres, y ese manantial del cual se trae el agua, ¿se va a convertir en qué? Y luego, la cuarta, dice que se le da poder al sol, ¿para que qué? Para que queme a los hombres. Y los hombres blasfeman contra Dios por las plagas que están viniendo. Así que, ¿dónde empieza todo? En adorar lo que Dios nunca quiso que se adorara, a las criaturas. El plan de Dios es que los seres humanos siempre adoraran a Dios. Pero ahora, y la pregunta, ¿y los que no tuvieron la marca de la bestia? ¿En dónde los ve Juan? Apocalipsis capítulo 15, el verso 1 al 3, dice: vi en el cielo otra señal admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también, ahora Juan es llevado a ver el otro grupo, y dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, estaban en pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervos de Dios, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos grupos hemos visto? 2. Los que fielmente adoran a Dios, como Él quiere que sea, como Él quiso desde un principio. Hermanos, el guardar los mandamientos de Dios es cumplir con lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, el verso 16. 2 de Corintios, dice la palabra de Dios, 6, y vamos a ver el 17: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Guardar los mandamientos de Dios es separarnos del mundo, separarnos de Babilonia y obedecer lo que Dios quiere que sea. Hay un texto muy sencillito en San Juan 15:14. No, ese es San Juan 14:15. San Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo vamos a ser amigos de Jesús? Si hacemos lo que Él nos manda. ¿Y a qué nos manda? Dice: el joven rico llegó y se arrodilló: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ni uno hay bueno, sino solo uno, a saber, Dios. Pero bueno, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Y el sabio Salomón, el sabio, el más sabio de los hombres, y Jesús lo dijo, ¿sí? Un hombre rey, un hombre rico, tenía mucho oro, las gradas eran de oro, tenía un león en cada extremo y era de oro, su trono era de marfil con forro de oro.
Mandó hacer enfrente de su palacio un huerto que se asemejara al Edén. Trajo plantas, trajo aves de diferentes lugares. Él quería ver el Edén enfrente de su palacio. Él tuvo 1000 mujeres. Y dijo: vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Y lo último que dijo nos queda como un buen consejo. El fin de todo discurso oído es este. Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios va a traer toda obra a juicio, aun sea encubierta, sea buena o sea mala. Hay pecados, dice Conflicto de los Siglos, que están ocultos al esposo, que están ocultas a la esposa, que están ocultos a los hijos, pero a la vista de Dios son manifiestos. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren como el carmesí, ¿sí?, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. ¿A qué le tememos? ¿Por qué tenemos? ¿A qué le tenemos miedo? Al éxito. Sí, eso pasa muchas veces. Los seres humanos le tenemos miedo al éxito. Porque con Cristo iremos de la mano hacia arriba. Pero tenemos miedo. A veces somos como los gadarenos. Y qué triste. ¿Se acuerdan qué pasó en Gadara? Cuando Jesús llega a Gadara, esto está en Mateo capítulo 8. Jesús llega a Gadara y viene un endemoniado. ¿Sí? Y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Y le dice: mira, si nos vas a echar de aquí. Era una legión, eran muchísimos demonios. Si nos sacas de aquí, permítenos ir a los cerdos. Jesús dijo: adelante. Se van a los cerdos y los cerdos se avientan al agua y terminan ahogados. Un hato de cerdos. Y los que cuidaban los cerdos se espantaron y ahora corrieron a la ciudad. Y cuando vinieron los gadarenos, ¿qué dijeron? Vamos a ver ese versículo, sí me interesa que lo veamos. San Mateo capítulo 8. Y vamos a ver el versículo dice el versículo 34. Voy a leer desde el 33. Mateo 8:33. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, ¿cómo dice? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. ¿Cómo? ¿Y qué no Jesús acababa de hacer allí un milagro? Ellos ya no podían pasar por ese lado. Estaban en el panteón y ya no podían pasar porque los golpeaban. Y ahora hubieran dicho: maestro, qué bueno que viniste, nos quitaste un problema de encima. ¿Eso dijeron? Le rogaron que se fuera de sus entornos. ¿Por qué? Dijeron: este acabó con los cerdos. Va a acabar con guajolotes y gallinas y vacas, borregos que tengamos. Nos va a dejar en la calle. Y a veces nosotros razonamos también de esa manera.
si yo acepto a Jesús en mi vida, ¿sí? Ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer el otro, ya no voy a... Y tal cual como Félix y Agripa le decimos, Señor, mejor luego, ya luego te mando a llamar. En otro momento quizá, ahorita no es oportuno, mejor luego. Y el sello de Dios se nos va de las manos. Y el juicio de Dios que va a venir, ya lo vimos, las plagas empiezan a caer sobre los que tienen la marca de la bestia. ¿Sí? Mientras que Juan ahora se le presenta el otro grupo, los que habían salido victoriosos sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y su número, estar en pie en ese mar de vidrio con las arpas de Dios y cantando grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. ¿Dónde quieres estar? ¿A dónde queremos ir? ¿Quieres tener el sello de Dios en tu frente? ¿Quieres ir en esa nave espacial de 7 días hacia el cielo? Yo te pido que te pongas de pie porque quiero orar por ti. Quiero orar por ti, hermano, hermana. Si tú te pones de pie y escuchas la voz que susurra en tu oído, ponte de pie. Hay una voz que dice, no lo hagas. No. Pero la que te dice, no te detengas. Queremos orar. Yo quiero orar. Si alguien quiere que ore por él, por ella. De nuestras visitas que vienen. Quisieran un día tener el sello de Dios y estar firmes cuando Jesús aparezca en la nube del cielo. Y ser trasladados al templo celestial. ¿Quién dice yo? Una hermanita, otra, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Pasen aquí, hermanos. Aquí. Presentémonos ante Dios y pidamos que su Espíritu ayude a cada uno en las debilidades, en las flaquezas, en nuestra ignorancia, en esa impotencia que como seres humanos necesitamos y sentimos que nos agobia la carga del pecado. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Confiemos plenamente nuestra vida en sus manos. Por nosotros mismos no podemos. Lo podemos intentar muchas veces. Alguien más que quiera pasar, hermanos. Queremos orar por ustedes. No se quede sentado. Queremos pedir. En el libro de San Mateo, capítulo 19 y el verso 26. En el verso 25 los discípulos dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? En el verso 26 Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Confiemos en eso. Mis queridos hermanitos jóvenes, miren lo que dijimos. Si tenemos los últimos escritos de Salomón, y dice el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay otra cosa. Porque es la primera y porque es la mejor. Aquellos que dicen, no te queda otra, busca a Dios. No. La primera opción es Dios. La mejor opción es Dios. Y la última opción es Dios. Y ahora que en sus plenas facultades ustedes deciden pedir y clamar a Dios, Él responde. Vamos a orar. Oren en sus corazones. Aquello que estorba, aquello que no deja, aquello que no permite. Y yo voy a orar por ustedes. Vamos a arrodillarnos.